Revelado. La sorprendente historia de cómo el amor transformó a una cautiva en su salvadora Inés. La penumbra de la consulta mantenía a Alejandra en un estado de meditación, sus pensamientos entrelazados como un nudo en su pecho. A los 28 años, ser la sombra de su madre, la médico aclamada del pueblo, se sentía más como una carga que un honor. ¿Cuánto tiempo podría seguir así?, se preguntaba mientras su madre atendía a otra paciente. Cada día se adentraba en un océano de expectativas familiares que la ahogaban. A pesar de su dedicación, un eco de inseguridad resonaba en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría encontrar su propio camino? En medio de su angustia, algo cambió. Martín regresó al pueblo y con él la promesa de lo que una vez fue. Los recuerdos de su primer amor brotaron como flores en primavera. Cada sonrisa compartida, cada mirada furtiva, avivaron su espíritu, pero también enraizaron un temor profundo. ¿Sería capaz de amar a alguien cuya historia estaba manchada por la culpa y el sufrimiento de su familia? Sus pensamientos eran un caos, un torbellino de emociones contradictorias que amenazaban con arrastrarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se apoderaba de su ser, y cada vez que estaba a punto de dejarse llevar por esos momentos de cercanía, una sombra se interponía entre ellos. El dilema moral se hacía insostenible. Por un lado, su corazón palpitaba por Martín. Por el otro, su mente se negaba a ignorar el daño que su familia había causado. La angustia del deber y el amor se entrelazaban en su ser. ¿De verdad podía arriesgar todo por alguien cuyo legado había marcado el dolor de su pueblo? Mientras su madre luchaba con la presión de los escándalos, Alejandra se adentraba en sus propias indagaciones. Las cartas de su abuela emergían de un rincón olvidado, revelando un legado de valentía que parecía llamarla a seguir su estela. Pero también la invitaban a confrontar su propia falta de valor. ¿Por qué no puedo ser como ella?, se repetía, el remordimiento apretándole el pecho. La historia de su abuela, una médica que había luchado contra la injusticia, se convirtió en un faro, pero al mismo tiempo, la presión del pasado la mantenía prisionera en sus propias inseguridades. Un golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. El eco resonó en la consulta y el aire se tornó espeso. La certeza de que algo iba a cambiar era abrumadora, y a medida que el corazón de Alejandra se aceleraba, comprendió que su decisión estaba más cerca de lo que pensaba. El dilema que había estado evitando se acercaba a la superficie, y el río de sus sentimientos amenazaba con desbordarse. ¿A qué precio estaba dispuesta a defender su amor y su deber? La tormenta en su interior se intensificaba. La verdad, como un rayo, estaba a punto de romper el silencio. La puerta se abrió de golpe, y la figura de Martín apareció en el umbral. La calidez de su presencia llenó la habitación, pero el eco de sus propios miedos resonaba aún más fuerte. La mirada de él buscaba respuestas, pero Alejandra solo podía ofrecer incertidumbre. A pesar de la familiaridad en su rostro, había en ella un distanciamiento, una manifestación interna de su lucha. ¿Alejandra?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La emoción palpable lo envolvía como un velo del que no podía desprenderse. Un torrente de recuerdos invadió la mente de Alejandra. Cada instante compartido, cada pequeño gesto, se repetía.
Pero las sombras de la historia familiar surgieron de nuevo, amenazando con ahogar la luz de esos recuerdos. Su mente se debatía entre el deseo de abrazar ese amor y la necesidad de proteger su futuro. «No sé si puedo», respondió Alejandra, la verdad brotando de sus labios como un veneno que, sin querer, había estado cultivando. Las palabras pesaron en el aire. Martín se acercó un paso. Su mirada penetrante le suplicaba algo más que una respuesta. Era comprensión lo que buscaba, pero ella solo podía ofrecer confusión. «No quiero que tu pasado te defina», le dijo Martín con firmeza. «Todos llevamos un peso, pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, un camino diferente». Alejandra sintió como esas palabras golpeaban en su pecho. La idea de liberarse de las expectativas y los errores del pasado se manifestaba como una posibilidad inquietante. ¿Era capaz de ser más que solo la hija de su madre? Pese a esa lucha interna, le asaltó la certeza de que el camino hacia su propia identidad requeriría más que solo amor. Necesitaba acción, necesitaba liberarse de la sombra que representaba. Con ese pensamiento, decidió recabar más información acerca de la historia familiar que había construido su vida. Pasó las siguientes semanas sumergida en las cartas de su abuela, explorando cada palabra, buscando no solo el legado de valentía, sino también la solución a su dilema. Mientras más leía, más se daba cuenta de que la verdadera fuerza no solo reside en desafiar la historia familiar, sino en confrontarle de manera valiente. La búsqueda de su esencia personal la llevó a tomar decisiones inesperadas. Se inscribió en un taller de liderazgo en el pueblo, y con cada sesión su confianza creció. Comenzó a hablar más con sus propios pacientes, entendiendo que emitir su voz justificada era una forma de sanación, tanto para ellos como para ella misma. Las dudas comenzaron a disiparse. Si su abuela había luchado con las mismas sombras, ¿por qué no podría ella? Un día, al regresar del taller, se encontró con Martín en la plaza. Él la miró con interés renovado, como si pudiera ver la transformación que estaba ocurriendo. Sin embargo, en su corazón sentía que no podía seguir buscando su posición en el mundo, mientras se aferraba a los fantasmas de su pasado. «Es tiempo de tomar decisiones», anunció, sintiendo el peso de cada sílaba. «No quiero ser la hija de mi madre. Quiero ser Alejandra». La mirada de Martín se tornó seria. Él también había estado enfrentando sus propios dilemas, revisando la carga que llevaba consigo. Esa conversación, sin embargo, se convirtió en un símbolo de un compromiso mayor. Pero mientras ambos intercambiaban promesas de apoyo mutuo, una figura del pasado apareció en el horizonte, un viejo conocido que traía consigo secretos que podrían cambiarlo todo. Alejandra se preguntó si, al enfrentar su historia, también tendría que confrontar lo que había querido evitar. El aire se volvió pesado nuevamente. El desafío estaba a la vista. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Solo el tiempo lo diría, y la incertidumbre seguía acechando. Alejandra se detuvo en seco al ver a la figura que se acercaba. El corazón le palpitó descontroladamente, una mezcla de miedo y determinación se arremolinaba dentro de ella. Era Juan, el amigo de la infancia que había salido del pueblo sin decir adiós, dejando un eco de promesas rotas. ¿Qué hacía aquí? Esa pregunta resonaba en su mente, pero no podía permitirse la distracción. Era el momento de reafirmar su propósito. La decisión de ser Alejandra y no la hija de su madre había demostrado ser más compleja de lo que imaginaba. A medida que avanzaba en su camino personal, entendía que no bastaba con simplemente despojarse de su pasado, también necesitaba integrar las piezas de su vida que había decidido desenterrar. Juan, de alguna manera, era parte de ese rompecabezas. «¿Qué quieres, Juan?», le preguntó con firmeza, evitando desviarse de su enfoque.
Él se detuvo a unos pasos, y podía ver en su rostro el reflejo de una historia no contada. Había un cambio en su mirada, un peso que no recordaba haber visto antes. Sin embargo, el tiempo no era un lujo que Alejandra se podía permitir. Tenía que seguir adelante, descubrir su verdad sin las distracciones del pasado. Sé que esto es incómodo, pero necesito hablarte de algo importante. Su voz, aunque firme, resonaba con una vulnerabilidad que hizo que Alejandra se detuviera en su determinación. Con cada palabra que Juan pronunciaba, la imagen de su madre, su abuela y el legado familiar volvía a invadirla. Sus inseguridades se arremolinaban, amenazando con desmantelar lo que había construido. Pero había algo más en su interior que la instaba a escuchar, a no cerrar las puertas de su historia. A medida que avanzaba la conversación, Juan fue revelando oscuros secretos familiares que Alejandra jamás imaginó. Ideas preconcebidas empezaron a tambalearse en su mente. ¿Realmente había conocido a su madre? ¿Había sido la figura fuerte que ella pensaba o había ocultado sus propias batallas? Los hilos de la vida de su madre se entrelazaban con Juan de una manera que parecía desafiar todo lo que había aprendido. El hilo de incertidumbre se retorcía más con cada revelación. Recordó las cartas de su abuela, las historias llenas de coraje y sacrificio, y contrastó esas narrativas con la imagen que Juan había incendiado en su mente. «Esto cambia todo, Alejandra», dijo él mientras su voz se quebraba. «No quiero que repitas los mismos patrones. La historia no tiene por qué repetirse». Aquel comentario golpeó fuerte, resonando con la búsqueda interna que había comenzado. La voz de Juan era la misma que sentía dentro de sí, el deseo de romper con el ciclo, empezar de nuevo y, sobre todo, dejar atrás el miedo. Pero a medida que la conversación avanzaba hacia un clímax emocional, un nuevo dilema surgió. ¿Cuál era el precio de esa revelación? ¿Podía realmente abrirse a las historias que ella había elegido ignorar? ¿O eso significaba perder el control de su nueva identidad? La lucha interna se tornaba cada vez más intensa y con cada palabra, el abismo entre el pasado y el futuro se ampliaba. Cuando Juan terminó su relato, dejó colgado en el aire un eco de posibilidades y elecciones. Alejandra suspiró, sintiendo cómo, tras la confusión, se erguía una nueva claridad. Pero en ese instante crucial, una nueva decisión la aguardaba: actuar o permanecer cautiva de su propia narrativa. La noche se cernía, y con ella la inevitabilidad de confrontar su historia una vez más. En sus manos no solo residía su propia verdad, sino también el poder de cambiar el rumbo de todo su legado. Estaba lista para el siguiente paso, pero una inquietante sensación la acompañaba. Lo que había comenzado como un acto de descubrimiento, ahora se convertía en una elección crítica que nadie podría hacer por ella. Mientras el aire se llenaba de nuevas posibilidades, una pregunta latente permanecía en su mente. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera? Esa respuesta, sabía, marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Alejandra sintió el peso de las palabras de Juan flotando en el aire, como un eco que resonaba en su interior. Con cada revelación, su concepto de familia se había desmoronado y, al mismo tiempo, le ofrecía el potencial de reconstruirlo. La lucha interna era palpable, se encontraba en una encrucijada, un punto de inflexión que podría redefinir completamente su identidad. El fervor de la conversación envolvía la noche, pero esa intensidad no se disuadía, se transformaba en claridad. Era como si las situaciones y las decisiones de su familia se reflejaran en su propia vida. La historia de su madre y sus decisiones habían resonado con ecos que podía sentir en su propia piel. ¿Cuántas veces había optado por el silencio? ¿Cuántas decisiones había tomado por conformidad, solo para encajar en un molde
que no le pertenecía. Alejandra dio un paso atrás, intentando respirar y desentrañar el torbellino de pensamientos que giraba en su mente. Necesitaba más que palabras, necesitaba una estrategia. Preguntarse sobre su verdad no era solo un ejercicio emocional, era una invitación a una acción concreta. ¿Qué significaba realmente enfrentarse a su pasado? El descubrimiento de secretos familiares había abierto espacios inexplorados en su interior y sentía que allí había algo más grande en juego. Decidió que no podía seguir dando la espalda a su historia. Quería conocer la autenticidad detrás de cada parte de su vida, incluida la relación que había tenido con su madre. Ella había sido un pilar en su desarrollo, pero ¿qué pasaba con las sombras que había dejado a su paso? Alejandra se propuso, con una determinación renovada, profundizar en su historia. Quería hablar con su abuela, ahondar en las cartas que siempre había considerado un legado doloroso. Entender ese pasado era, en última instancia, un camino hacia su libertad. En ese instante de propósito, se dio cuenta de que también había algo que había querido suprimir, sus propias aspiraciones. La idea de convertirse en escritora había estado arrinconada en su conciencia, esperando ser rescatada. Aquellas historias que había pospuesto se entrelazaban con su deseo de comprender su propia narrativa. Al hacerlo, no solo liberaría las dimensiones de su ser, sino que transformaría su dolor en un arte que pudiera ser compartido. Juan, necesito más que solo tus palabras. Su voz era firme y clara, despojando su interlocutor de sus dudas. Quiero que me ayudes a entender. Quiero saber cómo estos secretos impactaron a mi madre y, por ende, a mí. La mirada de Juan cambió. El nerviosismo y la preocupación dieron paso a la esperanza. Ese simple acuerdo representaba un cambio radical en su interacción. Ella estaba tomando el control de su historia. La balanza entre el pasado y el presente comenzaba a equilibrarse. No se trataría solo de revivir dolores, sino de hallar la fortaleza para construir un nuevo futuro. Mientras caminaban juntos hacia el camino de su abuela, un nuevo dilema surgió. ¿Se atrevería a enfrentar los desafíos que esa verdad pudiera revelar? La historia de su madre podía ser un reflejo de sus propios temores, una repetición de errores. Pero al mismo tiempo, ese legado también contenía lecciones valiosas que podrían guiarla hacia una vida más plena. No obstante, en la búsqueda de la verdad, cada paso podría abrir una puerta que desataría no solo la herencia de su madre, sino también su propia esencia. Alejandra sintió el pulsar de su corazón, no en un ritmo frenético por el miedo, sino en un compás decidido hacia la confrontación y la transformación. El camino para descubrir su verdad estaba trazado ante ella, pero una última pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Sería capaz de transitar ese sendero y emerger como la mejor versión de sí misma, incluso si eso significaba enfrentarse a los aspectos más oscuros de su legado familiar? Esa revelación podría ser su legado más poderoso, y con cada paso la respuesta se acercaba. Al día siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación donde Alejandra se despertó con una sensación nueva, un impulso de acción. Un día más, y la conversación con Juan aún vibraba en su mente. La imagen de su abuela, cargada de historias y secretos, la motivó a establecer un plan concreto. El deseo de descubrir su legado era más fuerte que el miedo que la había limitado durante tanto tiempo. Debía prepararse para lo que podría encontrar. La idea de sentarse frente a su abuela y abrir antiguas heridas la intimidaba, pero el misterio detrás de las cartas y los relatos no podía seguir siendo un simple eco en su mente. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar los temas que quería explorar. Los momentos cruciales de la vida de su madre, las decisiones que la llevaron a ser quien era, y sobre todo,
cómo esas decisiones la habían moldeado a ella. Esa lista se convertiría en su mapa para el diálogo. Sentarse en la cocina de su abuela irradiaba calidez, un espacio que a menudo había guardado los secretos de familia. Mientras preparaba el café, sintió cómo cada aroma la llenaba de nostalgia. Sin embargo, no podía dejar que esas memorias la detuvieran. La firmeza en su propósito era su guía. Su abuela, una mujer de mirada sabia y manos llenas de historia, debía conocer más de lo que había compartido. ¿Estás lista para esto, Alejandra?, pensó en voz alta. Este es tu momento para brillar. El día transcurrió entre reflexiones y preparativos. En su mente, el caos se iba convirtiendo en elocuencia. Visualizaba cómo formularía cada pregunta, como si moldeara las palabras, dándoles forma para atravesar el miedo y abrir un nuevo camino en su narrativa. La escritura, que siempre había amado, se transformó en un medio de liberación. Su pluma sería su espada, sus historias, un legado vital. Finalmente, el momento llegó. Sentada frente a su abuela, sintió las dudas precipitarse en su pecho. Sin embargo, el deseo de enfrentarse a la verdad lo ahogó. Tomó aire, recordó sus notas y la miró fijamente. «Abuela, quiero hablarte sobre mamá y sobre nosotros». Empezó con la voz entrecortada pero resuelta. Cada palabra llevaba un peso significativo. Su abuela la miró y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y una profunda tristeza. Sería la primera vez que abrirían esa caja de Pandora llena de secretos que podía transformar la percepción de su familia. La abuela, con manos temblorosas, comenzó a sacar cartas de un viejo baúl, y cada una contenía ecos del pasado. Con cada fragmento de historia que la abuela compartía, Alejandra se sentía más viva, como si cada revelación rasgara un velo que había mantenido cubierto su entendimiento. La voz de su abuela era un hilo que cosía distintas partes de su propia historia. Sentía que parte de su identidad se restauraba y al mismo tiempo se deshacía de las cadenas que había llevado durante tanto tiempo. Pero en medio de la aventura de descubrir su legado, surgió un dilema inesperado. Algunas historias no venían con un cierre pacífico. Revelaciones que cuestionaban la imagen idealizada de su madre comenzaron a surgir. Historias de decisiones dolorosas y sacrificios que dejaron sus marcas. Más que respuestas, las revelaciones generaban nuevos cuestionamientos que presionaban su entendimiento sobre el amor y el sacrificio y sobre lo que realmente significaba el perdón. A medida que la conversación se adentraba, Alejandra sintió cómo las piezas de su vida se reorganizaban. Nunca había imaginado que el amor podía ser tan complejo o que la familia podría guardar un dolor tan profundo. Cuando finalmente cerraron la conversación, el corazón de Alejandra latía con fuerza, una mezcla de alivio y confusión. Sabía que había dado un paso hacia adelante, pero el camino por delante se mostró aún más retador. ¿Cómo acumular esas verdades y transformarlas en algo constructivo? La escritura le llamaba era su refugio, pero ahora más que nunca había urgencia en su voz interna. Ese sendero de búsqueda apenas comenzaba, y un nuevo dilema surgía en su mente. ¿Podría realmente reconciliarse con el pasado y usarlo para esculpir el futuro que tanto ansiaba? Aquella noche, la respuesta se mantuvo esquiva, un recordatorio de que el viaje de autodescubrimiento estaba lejos de concluir. Así, mientras se preparaba para plasmar en papel sus sentimientos, Alejandra supo que cada palabra podría definir no solo su historia, sino también el futuro al que se dirigía. La pluma estaba en su mano, pero la verdad, aún por descubrir, la impulsaba hacia adelante, a explorar hasta donde el alma se tornara más vulnerable. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de la ventana, desdibujando las sombras que aún quedaban en la habitación de Alejandra.
Las últimas revelaciones de su abuela latían en su mente como un eco inquieto, siempre presente, pero ahora con una nueva urgencia. Las cartas y relatos se transformaron en un mapa de su identidad, un laberinto que necesitaba explorar con más profundidad. Se sentó con su cuaderno en la mesa de la cocina, un lugar donde tantas historias se habían compartido. Sin embargo, hoy, ese espacio le pareció restrictivo. Había un deseo ardiente en su interior de expandir su voz, de llevar su historia más allá de estas paredes familiares. La escritura se había convertido en su refugio, pero ahora impulsaba su necesidad de trascender. Hoy voy a escribir sin límites, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de esas palabras. A medida que escribía, se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Fue abriéndose a las complejidades del amor, transformando las revelaciones de su abuela en historias de lucha y resiliencia. Había algo liberador en tomar esas experiencias y darles forma, en vez de dejarse consumir por el dolor que habían traído. Su pluma se deslizaba con más confianza, trazando el mapa de su pasado, pero también esbozando su futuro. Con cada línea, Alejandra enfrentaba sus propios demonios. ¿Cómo podía perdonar a su madre por las decisiones que tanto les habían costado? ¿Era posible reconciliarse con una historia que le parecía tan distante y a la vez tan íntima? Pensar en ello era aterrador, pero también liberador. Comenzó a vislumbrar un camino que iba más allá de la simple aceptación del legado familiar. Cada historia que contaba le daba voz, y con cada palabra se sentía más armada para enfrentar al mundo. Sin embargo, la transformación no era lineal. Alejandra se topó con obstáculos emocionales que la desafiaban. Recuerdos de su madre, a veces dulces y a veces amargos, arremetían contra su conciencia. Durante la tarde salió de casa y se dirigió a un pequeño parque cercano. Necesitaba aire fresco, un espacio donde sus pensamientos pudieran desbordarse sin restricciones. Mientras caminaba, lo que necesitaba se tornó claro. No solo aclarar su propia historia, sino también utilizar esas vivencias para conectar con los demás. Un niño corría a su lado, riendo con alegría. Esa risa la hizo detenerse. ¿Cuántos de esos momentos sencillos se habían perdido en su búsqueda de respuestas? Anhelaba compartir su historia, no solo como un legado personal, sino como un puente hacia otros. Un deseo creció en su interior, ayudar a otros a entender su propia narrativa, sus propias cicatrices. Al regresar a casa, sintió una nueva determinación en su pecho. Era momento de que su voz no solo se reflejara en su cuaderno, sino que resonara más allá. Se sentó nuevamente, esta vez girando el cuaderno hacia otro lado, y comenzó a anotar las ideas que estaban brotando. Organizar talleres, utilizar su amor por la escritura para apoyar a aquellos que, como ella, anhelaban descubrir sus historias. La escritura comenzó a transformarse en un proyecto realmente significativo. Alejandra sabía que, aunque comenzaba por ella misma, el impacto podría ser profundo. Mientras las ideas iban tomando forma, su corazón latía con mayor fuerza. Cada paso que daba la acercaba a su nueva misión. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de compartir la cruda verdad de su pasado en un espacio tan expuesto y vulnerable? ¿Podría realmente ser la salvadora de otros cuando aún cargaba sus propias heridas no sanadas? La duda se cernía sobre su próxima acción, casi como un recordatorio de que a veces el camino hacia la paternidad del propio dolor puede traer consigo un costo emocional. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente se encontraba en un torbellino. Sabía que debía tomar decisiones cruciales. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? El siguiente día sería una prueba,
Un momento en el que tendría que decidir si se atrevería a enfrentar sus miedos y salir al mundo con su historia. ¿Podría dar ese salto hacia lo desconocido? La incertidumbre le rodeaba, pero una cosa era segura: no iba a retroceder. Mientras el sol comenzaba a despuntar en la mañana, la luz danzaba por la habitación, pero esta vez no había sombra que quedara por desdibujar. Alejandra se despertó con una mezcla de tensión y expectativa en su pecho. Aún resonaban en su mente las ideas que había esbozado la noche anterior. La escritura no era solo un acto creativo, era la llave que abriría nuevas puertas hacia su futuro. Sin embargo, lo que había planificado parecía cada vez más desalentador. Se sentó en su escritorio y miró su cuaderno, repleto de ideas y borrones. La perspectiva de compartir su historia en voz alta la llenaba de inseguridades. Era lo suficientemente valiente para enfrentar no solo su pasado, sino las reacciones de quienes escucharían. La ausencia de respuestas claras la empujó a la acción. Se propuso asistir a un grupo de escritores local donde, esperaba, podría encontrar apoyo y validación. La sola idea de poner un pie en ese espacio la aterraba y hallaba a su vez un atisbo de emoción. Superar ese umbral implicaba exponerse, permitiendo que otras voces y experiencias influenciaran su propio proceso. El momento de la verdad llegó rápidamente. Al atravesar la puerta del pequeño salón, Alejandra sintió el aire cargado de ansiedad. Mira a su alrededor. Escritores de diversas edades conversaban y compartían sus obras, riendo y buscando conexiones. Se sintió como una intrusa frente a tanto talento, pero también un deseo ardiente de pertenecer le dio coraje. «Aquí es donde empiezo», se repitió en su mente mientras tomaba asiento en una esquina. Cuando le llegó su turno de compartir, el ruido en su cabeza se intensificó. La sala, que antes parecía acogedora, ahora se tornó en un escenario. Con un hilo de voz, empezó a narrar la lucha de reconciliar su historia familiar y cómo eso se había convertido en el impulso para ayudar a otros a descubrir su propia narrativa. Las palabras fluían a regañadientes, empujadas por una mezcla de temor y determinación. Lo que no esperaba era el efecto que sus palabras provocarían. Las miradas de sus compañeros reflejaban comprensión y empatía. Cada gesto de apoyo la alentaba a seguir, ella forzándose a no retroceder. Al finalizar, los aplausos resonaron, cálidos y fortalecedores, como si en ese pequeño acto estuviera marcando el inicio de un capítulo de su vida que nunca pensó que escribiría. El grupo le ofreció retroalimentación, no solo sobre su trabajo, sino sobre su historia personal. Descubrió que muchos compartían traumas similares y entre las distintas voces, Alejandra se sintió menos sola. En un rincón, una mujer mayor le tomó la mano y le dijo: «Tú tienes el poder de transformar el corazón de aquellos que escuchan. No lo subestimes, es lo que más necesita el mundo». Esa noche, al llegar a casa, Alejandra se sentó nuevamente con su cuaderno. Con la pluma en mano, comenzó a anotar sus impresiones, pero no eran meramente reflexiones sobre su experiencia. Eran vislumbres de un propósito renovado. Sabía que había algo más profundo en su deseo de ayudar y contar historias. Aprendió que cada vida, por dolorosa que sea, tiene un significado valioso en la narración colectiva de la existencia humana. La idea de organizar talleres, no solo en su localidad, sino en otras comunidades, floreció en su mente. Deseaba crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus relatos, sentirse seguras y empoderadas. Aquello sería un compromiso significativo, no solo con los demás, sino consigo misma. Y así fue como Alejandra decidió que su camino profesional también debía ser uno de servicio. Con cada paso, la incertidumbre seguía acechando. No había dejado de lado sus miedos, pero había algo diferente en su corazón. La posibilidad de impactar vidas a través de su escritura
se convirtió en una luz que desdibujaba las sombras de su pasado. Mientras redactaba, una pregunta inquietante latía. ¿Estaba dispuesta a abrirse aún más a su propia vulnerabilidad? ¿A compartir no solo historias reinventadas, sino también verdades crudas y dolorosas? A medida que cerraba la noche, Alejandra se dio cuenta de que la próxima reunión del grupo se acercaba rápidamente y para ella eso significaba una oportunidad valiosa para profundizar en su compromiso y su misión. La idea de frente a nuevos oyentes la desafiaba, pero ya no era la misma. El deseo de ser una voz genuina se tornaba más fuerte. ¿Podría transformar esos temores en relatos inspiradores? El horizonte de nuevas historias estaba ante ella, pero sin duda la verdad de su propio viaje aún la aguardaba. Las horas previas a la reunión del grupo de escritores se convirtieron en una mezcla de impaciencia y reflexión. Alejandra no pudo evitar revisar sus notas una y otra vez. Cada palabra escrita la confrontaba con sus propios temores. La posibilidad de ser sincera y auténtica ante personas desconocidas le parecía tanto una liberación como una condena. En su mente, el retorno a esa sala representaba un escalón en su evolución personal. Conforme se acercaba el momento, las dudas aumentaban. ¿Era realmente capaz de conectar su historia con la de otros? Con cada repetido sí en su reflexión, una voz interna gritaba «no». Pero al observarse en el espejo, no vio a la insegura Alejandra de antes. Vio a alguien que comenzaba a despojarse de capas de autoimpuesto silencio. Era una transformación sutil, pero evidente, desgastada por el tiempo y las injusticias personales. Cuando finalmente llegó al grupo, el ambiente se sentía diferente. La ansiedad era menos opresiva. La energía colectiva había cambiado, como si existiera un pacto entre los integrantes, el compromiso de ser vulnerables. Alejandra sintió que su corazón latía más despacio, pero con firmeza. No había marcha atrás. Estaba decidida a permitir que su autenticidad brillara. Ese día, sin embargo, fue diferente. La sala estuvo marcada por el tema de las relaciones. Al escuchar las historias de otros, la red de emociones se fue tejiendo. Las confesiones de malentendidos, traiciones y la búsqueda del amor la resonaban intensamente. Sin pensarlo, esas historias la llevaron a cuestionar la suya, la complejidad del amor en su vida, la forma en que había aprendido a esconderse detrás del miedo y la duda. Cuando llegó su turno, respiró hondo, recordando la mirada de la mujer que la había inspirado en la reunión anterior. Con palabras temblorosas, comenzó a desentrañar su narrativa. Habló sobre sus experiencias de amor perdido, sobre cómo lo había vivido como una prisión en algunos momentos, y cómo finalmente había comenzado a ver aquellas cadenas como formas de fortalecer su espíritu. Compartió las lecciones que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la honestidad, y cómo todo eso la había llevado a querer ayudar a otros a encontrar su voz. Las reacciones de sus compañeros fueron sorprendentes. En el grupo, un silencio reflexivo se instauró. Una mujer mayor comenzó a llorar, y otro hombre le hizo una señal para que continuara. Cada pausa en su relato fue acompañada por una mezcla de asombro y conexión. Cuando terminó, la habitación estalló en una ronda de aplausos, pero el eco de esas palmas palpitaba en su pecho de otra manera, como un grito de unidad y reconocimiento. Alejandra sintió que había liberado algo dentro de ella, una compasión que no pensaba que existía. No solo había compartido su experiencia, sino que había despertado algo en cada individuo presente. En esa revelación, entendió que el amor no solo se trataba de encontrarlo en los demás, sino de cultivar amor propio, un amor que abriera puertas y creara puentes. Mientras abandonaba el local esa noche, su mente burbujeaba con nuevas ideas.
¿Y si el amor que surgía en ese espacio pudiera expandirse a otros entornos? Anotó en su cuaderno el impulso de crear un taller específico que explorara la relación entre las experiencias personales y la escritura, un lugar donde el amor pudiera ser la base de cada relato compartido. Sin embargo, en medio de esas ideas excitantes, una sombra de duda se colaba una vez más. ¿Podría realmente afrontar la complejidad de sus propios sentimientos y profundizar en esa vulnerabilidad? Así, mientras cerraba el cuaderno, la luz de la luna se filtraba a través de sus ventanas. Alejandra sabía que estaba a punto de emprender un viaje más profundo hacia su interior y que el siguiente encuentro de escritores sería crucial para esa senda. La emoción que la acompañaba era pura, pero también se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, y una pregunta latente se hacía eco en su interior. ¿Puede realmente el amor convertirse en el hilo conductor de su transformación personal? El camino apenas comenzaba, y ya podía vislumbrar nuevos horizontes, pero aún quedaban secretos por descubrir. La noche posterior a la reunión estuvo plagada de insomnio y reflexión. Alejandra apenas pudo cerrar los ojos, atrapada en un torrente de pensamientos sobre su próximo taller. La idea emergía con fuerza, pero el nerviosismo la llenaba. ¿Cómo podría un simple taller definir su futuro? Se levantó de la cama, prendió una luz tenue y se sentó al borde, observando su entorno. Los muros de su habitación, una vez reconfortantes, ahora la sentían como un recordatorio de sus dudas. Era evidente que había recorrido un camino desde su última participación. Sin embargo, ese camino estaba salpicado de inseguridades. Tomó el cuaderno y comenzó a esbozar los objetivos del taller. Quería que la escritura fuera un refugio y al mismo tiempo una herramienta para la liberación de emociones atrapadas. ¿Pero estaba capacitada realmente para guiar a otros en su propio viaje? Sabía que cada persona traería su carga emocional. ¿Podría ser esa carga un obstáculo o un pilar en su labor? Con cada idea que anotaba, contemplaba su propia historia. Su viaje no había terminado. Se dio cuenta de que debía seguir desnudando las capas de su experiencia, encontrando nuevas verdades y confrontando viejas heridas. Las historias compartidas en el grupo resonaban en ella, y en esta reflexión se dio cuenta de que su amor propio había crecido, pero estaba lejos de ser inquebrantable. Su vulnerabilidad era una espada de doble filo, listada de dolor y fortaleza, y esa dualidad debía ser abordada con honestidad. Decidida a confrontar su conflicto interno, optó por aplicar lo que había aprendido. Con el lápiz en mano, eligió un tema: amor y vulnerabilidad. Además de guiar, sabía que también tendría que enfrentarse a sus propios sentimientos mientras ayudaba a otros a navegar por los suyos. Con cada palabra, se sentía más alineada con el propósito de su taller, pero a la vez una pregunta la atormentaba. ¿Estaba lista para compartir su historia personal en este contexto? En su mente, las dudas colisionaban con su deseo de empatía. Los días que siguieron se convirtieron en un tira y afloja emocional. Preparaba cada detalle del taller, pero al mismo tiempo se sumía en el miedo a no ser suficiente. Los rostros de sus compañeros del grupo ocupaban su mente. Las historias resonaban como eco de temores compartidos. Le recordaban que cada uno había llevado su carga personal hasta aquel lugar, incluida ella. Sería capaz de abrirse y guiar a otros cuando, aún así, sentía que apenas comenzaba a entender su propio camino. Una tarde, caminando por el parque para despejarse, una conversación aleatoria con una anciana la sorprendió. Hablaban sobre la belleza de las palabras y su poder reivindicador. La mujer expresó que las historias podían ser balas y salvavidas al mismo tiempo. Alejandra sintió un estremecimiento. Había encontrado el hilo que necesitaba
para unir su propio viaje con el de los demás? De regreso a casa, su mente fusionaba pensamientos y sentimientos, lo que desembocó en un claro plan. Decidió que su próxima intervención en el taller incluiría abrir el espacio para que cada participante se sintiera cómodo siendo vulnerable. Podrían compartir sus historias, pero lo esencial sería encontrar en ellas el amor propio, ese aspecto del sanar que tan fácilmente olvidamos cuando estamos absortos en la búsqueda del amor en otros. Esa noche, al terminar su plan, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había un propósito claro y una intención detrás de ello, muchas veces ignorada en su propia vida. Sin embargo, no podía escapar del tira y afloja de su espíritu. El amor propio era un concepto complicado, e iba a tener que enfrentarse a ello en cada sesión. El día del taller, mientras se preparaba, una llamada inesperada cambió la dinámica por completo. Su hermana, con quien había tenido una relación distante, le comunicó que quería reconciliarse. Aquello podría haber sido una bendición, o un desafío que podría poner en peligro todo lo que había construido en su propio viaje. Mientras se paraba frente al espejo una vez más, se preguntó si podría abrir su corazón al amor en varias formas, enfrentando sus inquietudes sin que la historia se tornara caótica. ¿Sería su hermana un hilo que la ayudaría a tejer todo lo que había aprendido, o una distracción que podría desdibujar sus esfuerzos? El momento exacto estaba por llegar, pero el murmullo en su interior crecía cada vez más fuerte. ¿Aceptar el desafío la haría aún más fuerte, o sería una espiral descendente de inseguridad? Su transformación estaba en juego, y ella solo podía esperar que el amor, en todas sus formas, fuera su verdadera salvadora. La puerta del taller se abrió, y Alejandra sintió que un torrente de emociones la invadía. Había trabajado duro para llegar a este punto, y aunque su corazón latía con nerviosismo, la convicción de su propósito la empujaba hacia adelante. Frente a un grupo de rostros expectantes, se dio cuenta de que no solo estaba a punto de compartir su historia, sino que también estaba lista para abrir un espacio donde otros pudieran hacer lo mismo. La primera sesión comenzó con una cálida bienvenida y una presentación. Cuando Alejandra habló de su propia experiencia, mencionó las sombras que había enfrentado en su camino. Al hacerlo, se sentía cada vez más liviana, como si cada palabra liberara un peso que había cargado por tanto tiempo. Contó sobre su búsqueda de identidad y cómo había aprendido a transformar el dolor en amor propio. Fue un momento de catarsis. Los participantes comenzaron a relatar sus propias historias de lucha, y en cada relato Alejandra sentía que sus corazones se entrelazaban. Escuchar a los demás fue profundamente enriquecedor. Cada voz resonaba con un eco familiar de inseguridad, de decisiones dolorosas y de anhelos no cumplidos. En esos momentos, la vulnerabilidad no se sentía como una debilidad, sino como una potente fuente de conexión. Con cada sesión, el grupo creció en confianza. Alejandra notó cómo la dinámica cambiaba y la transformación colectiva era palpable. Sus ideas sobre el amor propio evolucionaban a medida que sus participantes demostraban un deseo genuino de sanar. Se dio cuenta de que dirigir esos talleres no era solo una forma de ayudar a los demás. También era un arte de sanación para ella. Los obstáculos que antes parecían insuperables ahora se presentaban como oportunidades para fomentar la autenticidad. A medida que el taller avanzaba, la tensión interna de Alejandra sobre su hermana comenzó a desvanecerse. Había nervios, sí, pero también un nuevo sentido de empoderamiento emergía en ella. La posibilidad de una reconciliación se convirtió en una oportunidad de abrazar el amor en distintas formas. Decidió aceptar la invitación de su hermana. Era el momento de conectar los lazos familiares desgastados, de tejer una nueva narrativa.
El encuentro fue emotivo. Mientras se sentaban juntas, cada una expresó sus inquietudes y deseos de sanar su relación. Alejandra se dio cuenta de que el amor puede ser el hilo que repara la historia que compartieron. No era necesario que cada remordimiento fuera eliminado, sino que podían aprender a convivir con ellos. Su hermana la escuchó con atención, y en esa reciprocidad comenzaron a desbloquear las tuneladas del pasado. Ambas se sintieron liberadas tras compartir sus historias. Alejandra, al finalizar la conversación, comprendió que el amor propio que había cultivado mediante sus talleres ahora iluminaba su relación familiar. Era un espejo. Lo que ofrecía a los demás le era devuelto por su hermana. El éxito del taller se manifestó en la salida de cada participante. Alejandra notó que había transformado no solo sus inseguridades, sino también sus relaciones con el entorno. Las historias compartidas ese día resonaron en su ser y se integraron en su narrativa personal. Sentía que había servido como facilitadora en algo más grande que ella misma. Con cada palabra compartida, Alejandra había logrado establecer un nuevo vínculo con lo que significaba ser más que la hija de su madre. Se había convertido en una narradora de su propio destino, con una voz potente que vibraba en su corazón y en el de aquellos a quienes había tocado. Su vida había tomado un rumbo claro. Estaba lista para enfrentar el mundo, fortalecida por el amor en todas sus dimensiones. Agradecida por las lecciones del pasado y por los vínculos familiares que ahora renovaría, Alejandra finalmente entendía que abrir su corazón sería su mayor fortaleza. Ese día, al cerrar su cuaderno y observar a los participantes salir con sonrisas renovadas, supo que había logrado algo monumental. Había dado un paso firme hacia la construcción de su propia vida, tanto como escritora como sanadora. Los lazos de amor que construyó no solamente en sus talleres, sino también en su relación con su hermana, eran los testigos silenciosos de su crecimiento. Alejandra, ahora más segura de sí misma, sabía que su viaje apenas comenzaba. Se levantó de su silla y con una sonrisa dejó en el aire la promesa de que seguiría explorando y compartiendo la magia de las historias. La confianza estaba allí, sólida y palpable. Por primera vez, Alejandra se sintió lista para asumir el desafío de su vida y crear el legado que siempre había soñado. Necesitamos que cada uno de ustedes se una a esta travesía de transformación. Suscríbanse ahora al canal para no perderse las historias emocionales que se avecinan. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta nuestro algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que viene a continuación. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir estas conclusiones inspiradoras. Solo los verdaderos fanáticos de las historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar estas narrativas. Es momento de actuar.